Desde el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, te doy la bienvenida a Congénero, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva conoceremos a las madres de los falsos positivos asesinados en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe. En Batallas por la Equidad nos acercaremos a la iniciativa de muchas mujeres colombianas de hacer tapabocas en denuncia a sus hijos desaparecidos. Y en Cultura con Género veremos cómo varias manifestaciones artísticas denuncian el tema de los falsos positivos en Colombia. Cada 17 de mayo, desde 1990, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Se conmemora esta fecha porque fue cuando la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades. Desde entonces, en cada país, activistas salen a las calles para visibilizar sus luchas y hacer demandas a los gobiernos e instituciones en favor de las distintas expresiones de género no binarias. En México, el gobierno recordó la importancia de este día y la necesidad de políticas públicas y la garantía de respeto a las diversas expresiones e identidades de género y las preferencias sexuales. Al respecto de esta fecha, la ILGA homenajeó a los activistas y defensores de los derechos de las personas LGBTIQ+, que a diario asumen la defensa de los derechos humanos de este colectivo y en una publicación de Twitter se preguntan lo siguiente: ¿sabían que ser activista LGBTIQ es peligroso en muchos países de América Latina y el Caribe? En Venezuela, la Asamblea Nacional por primera vez llevó en su agenda una orden del día que incluyó el decreto del 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. A la plenaria estuvieron invitados e invitadas personas del colectivo LGBTIQ que aplaudieron la medida, que es muestra de uno de los avances en esa materia en el país suramericano. Ha pasado prácticamente 31 años desde que la Organización Mundial de la Salud sacó de la lista de las enfermedades mentales la homosexualidad. Digamos que en el marco de ese hecho, de ese hito, es que se comienza, digamos, en el mundo, internacionalmente, a conmemorarse esa fecha en pro, digamos, de visibilizar los derechos de las personas con sexualidades disidentes. En Chile se celebraron las llamadas megaelecciones, donde se eligieron las alcaldías y quiénes serían las personas responsables en redactar la nueva constitución del país para derogar la que rige actualmente, escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet. La gran sorpresa de este evento electoral fue protagonizada por las mujeres quienes lideraron los escaños de lo que es la constituyente y que fueron elegidas para alcaldías del Espejo y Santiago de Chile. Los dos movimientos que más movilizaron personas fueron la Coordinadora de Mujeres 8M y los estudiantes. Este último grupo, responsable en el inicio de las protestas, luego que un grupo de chicas irrumpiera en el metro como forma de protesta ante el abrupto aumento del pasaje. En la disputa por las alcaldías resultaron electas Javiera Reyes para Lo Espejo, la primera mujer en ser electa en este cargo, e Iracy Asler, electa como alcaldesa de Santiago de Chile, ambas abiertamente feministas. Respecto a los electos para redactar la nueva constitución del país, la otra sorpresa fue el movimiento LGBTIQ, que se ve representado en Jennifer Mella, Valentina Miranda, Pedro Muñoz, Javier Fuslocher, Gaspar Domínguez, Tomás Laibe, Bessie Gallardo y Rodrigo Rojas, que serán los representantes de la diversidad sexual y a quienes les tocará debatir para que sus derechos estén reflejados en la nueva Carta Magna. La inclusión de voceros indígenas cuenta con 17 escaños reservado para pueblos originarios, lo que permite que el grupo de líderes responsables de modificar la constitución redactada por el dictador Augusto Pinochet tiene representación de los sectores históricamente excluidos, lo que ha significado una esperanza para el Chile de Piñera, que lleva cerca de 2 años en las calles exigiendo la renuncia del presidente y el fin de las políticas neoliberales que afectan directamente a los estratos más bajos. Te propongo ahora conocer algunos datos que nos muestran los estragos del gobierno de Álvaro Uribe. Crímenes del ejército colombiano durante el mandato de Álvaro Uribe.
La Fiscalía General de Colombia cifra en más de 2.200 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1988 y 2014. Más del 50% de los casos se registraron entre el 2006 y el 2009 durante el llamado Programa de Seguridad Democrática ordenado por el exmandatario Álvaro Uribe. Más de 1.000 soldados han sido condenados por los crímenes cometidos en contra de civiles y 148 se entregaron voluntariamente ante el llamado Tribunal de Paz. Las colectivas de madres de falsos positivos o madres de Soacha aseguran que las cifras no son reales y que se trata de aproximadamente 10.000 asesinatos de civiles inocentes. Las madres de Soacha o madres de los falsos positivos participan actualmente de manera activa en el denominado Paro Nacional para solidarizarse con las madres de las víctimas de la represión del Estado en las manifestaciones. Hoy en nuestro segmento del lenguaje estaremos definiendo el término falso positivo. Falsos positivos es el nombre con el que la prensa y la sociedad colombiana designó a la serie de crímenes cometidos por miembros del ejército colombiano entre el año 2006 y 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Consisten en ejecuciones extrajudiciales perpetradas en contra de civiles, a quienes hicieron pasar como bajas en combate o guerrilleros. Positivos es un término usado por la milicia para designar una misión que ha sido cumplida con éxito, por lo que los medios de comunicación utilizaron la categoría falso positivo para referirse a que las personas asesinadas no eran realmente miembros de la guerrilla. Años después, las madres de estas personas siguen exigiendo justicia y en la actualidad se han unido al paro nacional que inició en Colombia a finales de abril de 2021. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos conociendo la historia de madres, esposas, hermanas, amigas que perdieron a sus seres queridos a causa de las políticas del expresidente Álvaro Uribe. Veamos. Antes yo no podía hablar ni narrar lo que había pasado con Oscar. Desaparecido el 31 de diciembre del 2007, asesinado el 16 de enero del 2008. Hoy ya 12 años de búsqueda sin recuperar el cuerpo. Yo entré al grupo de las Madres de Soacha, ya llevo 9 años luchando por una verdad, porque se esclarezca todo, que todo el mundo lo sepa que fue una ejecución extrajudicial. Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en Colombia se registran ejecuciones extrajudiciales desde 1978, entendiendo este crimen como la ejecución deliberada de un civil por parte de un servidor público. Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de este país, las cifras de ejecuciones extrajudiciales aumentaron, convirtiéndose en una de las formas más brutales de violencia e impunidad en la historia del pueblo colombiano. Desde los años 80 hasta aproximadamente el 2014, los números oficiales arrojan que hubo más de 2.200 ejecuciones a hombres civiles inocentes, disfrazados de guerrilleros para justificar el asesinato como logro del ejército colombiano como parte de las llamadas políticas de seguridad democrática impuestas por Uribe con la supuesta finalidad de frenar las acciones de grupos armados ilegales. Hemos propuesto 2 medidas complementarias. La primera, para que participe más la ciudadanía, con equipos de comunicación, como un actor que colabore con la fuerza pública y con la fiscalía, con empresas de seguridad muy serias y muy eficaces en las fincas bananeras.
Entre el año 2006 y 2009, durante la puesta en marcha del llamado Programa de Seguridad Democrática, se registraron más del 50% de las ejecuciones extrajudiciales. No es hasta finales de 2008 que sale a la luz pública la aparición de 190 cadáveres de jóvenes asesinados que tiempo atrás habían desaparecido en el municipio de Soacha. Jóvenes que no tenían ningún tipo de vinculación con la guerrilla. Es entonces cuando los medios de comunicación y los familiares de estas víctimas comienzan a identificar estos crímenes del ejército como falsos positivos y a reclamar justicia. Cuando llega la semana siguiente y no tenemos nada de noticias, yo decidí ir a poner su denuncio por la desaparición. Yo dije, algo pasó. Nunca había pasado que él se desapareciera tanto tiempo. Y ahí empecé a buscar. Se pasaron varias semanas, no sabíamos nada de él, buscábamos por todas partes. Yo iba todas las semanas a medicina legal. Para la época de septiembre de ese año 2008, vi la noticia en televisión de lo que había sucedido con los jóvenes de Soacha, que habían desaparecido de ahí y habían aparecido en Ocaña Norte de Santander como guerrilleros muertos en combate. Nunca me imaginé que mi hermano estuviera formando parte de esto que estaba pasando en el país. Las mujeres, en su mayoría madres, tomaron el frente de esta lucha por la pertinente investigación y procesamiento judicial de estos casos y por la visibilización de este crimen atroz cometido por el ejército colombiano bajo la tutela del exmandatario nacional Álvaro Uribe. Actualmente, estas mujeres conforman el llamado Grupo de Madres de Falsos Positivos o Madres de Soacha. Hoy ellas están presentes en las manifestaciones sociales. Ahora se enfrentan a las políticas neoliberales del actual presidente Iván Duque. La fundación de nosotros se formó cuando ocurrieron los casos de nuestros hijos. Pues a mi hijo me lo desaparecieron el 4 de marzo del 2008 y lo vine a encontrar el 27 de agosto del 2008. Ya viendo mi hijo muerto desde el 5 de marzo, o sea, el otro día que se había desaparecido. Entonces comenzamos pues a poner denuncios, a andar en un lado y en otro, y en esos denuncios que poníamos nos encontramos 1, 2, 3 mamás y pues los casos eran iguales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero no sabíamos que el ejército se había llevado a nuestros hijos ni que el ejército los había matado. Allí empezamos a trabajar juntas, a hacer talleres en los colegios de alertas tempranas. ¿Qué son las alertas tempranas? Alertas tempranas son prevención a los jóvenes para que no se dejen convencer, para que no se los lleven como pasó con los de nosotras, que se los llevaban con una falsa promesa de trabajo. A ellos les ofrecían un trabajo, se los llevaban y luego los entregaban al ejército y el ejército los mataba. Años después, aún no hay rastro alguno de muchos de los civiles desaparecidos. Sin esperanzas de encontrarlos con vida, sus madres aún continúan en la búsqueda del paradero de sus cuerpos. La realidad de estas y otras madres en Colombia sigue siendo la misma. Cansadas de esta situación, han decidido sumarse al llamado paro nacional. Algunas de ellas organizadas para proteger a los protestantes de los cuerpos de seguridad del Estado. Solamente los jóvenes de Soacha y Bogotá, sino muchos de nuestro país, de muchas regiones de nuestro país, que sucedieron también estos hechos. Sucedieron donde mataban campesinos, indígenas y afros. Bueno, los sacaban de las fincas, los mataban a pocos metros de las familias, de los padres o de los hermanos, y luego los pasaban como muertos en combate, legalizando los que eran guerrilleros. Entonces todo eso, no solamente por Soacha y Bogotá, sino por muchos jóvenes que en realidad la muerte de ellos están en la impunidad, porque la verdad hay mucha gente de muchas regiones que no han denunciado por las amenazas. La realidad para ellas no ha cambiado. Cansadas de la misma política que invisibiliza sus denuncias, ahora se sienten convocadas por el paro nacional que inició en Colombia a finales del mes de marzo y que congrega a todos los grupos sociales.
La represión de los organismos de seguridad ha cegado la vida de varias personas que protestaban contra el presidente Iván Duque. En solidaridad con las madres de esas víctimas, ellas acompañan cada jornada de protesta. Hoy estamos acá en acompañamiento a las madres que han perdido sus hijos en estos paros, en estas protestas. La policía no tiene ningún derecho de matar a nuestros hijos. En solidaridad con ellas estamos acá. Lamentablemente nosotros ya pasamos por esta situación que el Estado nos mató a nuestros hijos, esposos, padres, sobrinos, y estamos solidarizándonos con ellas. Y el mensaje que le dejo al gobierno y a la Policía Nacional es de que respete el derecho fundamental a la vida y el derecho a la protesta, que no somos ni delincuentes ni combatientes para que nos asesinen, nos manden esas balas asesinas del Estado. El dolor y la búsqueda de justicia es el motor que mueve a las mujeres y familiares de las víctimas del Estado. Tras más de 20 días de protestas en el paro nacional, ellas siguen enfrentando al Estado y siguen señalándolo de manera frontal y demandando que la comunidad internacional deje de guardar silencio. No sabemos qué pasa, pero no aparece ni la OEA, ni Human Rights, nadie. Están matando a nuestros jóvenes en las calles. Que nosotros ya estamos cansados de que nos maltraten, nos violen nuestros derechos, maten a nuestros hijos, y a la comunidad internacional que voltee los ojos a nuestro país, realmente porque estamos solos y con este gobierno no tenemos amparo de nadie. Aún en diciembre de 2019 fueron encontrados 50 cuerpos más, pertenecientes a grupos de jóvenes desaparecidos por el ejército. Hoy en día, ante el estallido social en Colombia, ellas sienten en estas manifestaciones que han unificado al pueblo una posibilidad de que la sociedad unida logre golpear al mismo sistema político que les arrebató a sus hijos e hijas. Estas mujeres continúan haciendo su trabajo para que el olvido no desmaye la justicia que sus desaparecidos merecen. Te propongo hacer una pausa. Enseguida regresamos. En Batallas por la Equidad nos acercaremos a la iniciativa de la colectiva de madres de falsos positivos de Soacha, quienes confeccionan tapabocas como forma de protesta. Las Madres de Soacha son una colectiva de 14 mujeres, madres de falsos positivos asesinados por el ejército colombiano. Ellas han desarrollado una iniciativa de confección con tapabocas en los que imprimieron el mensaje "¿Quién dio la orden?", junto con los rostros de 5 militares implicados en la investigación. Aunque estamos confinados, estamos callados, estamos aislados, podemos también demostrar con el tapabocas de que somos visibles y que seguimos esta lucha. Desde 2018, algunos militares que formaron parte de la masacre empezaron a comparecer ante la ley, pero debido a las medidas de aislamiento social para frenar la pandemia por coronavirus, las audiencias se detuvieron desde el pasado 25 de marzo. Nosotros estamos acá para luchar por nuestros hijos, por los que no tienen voz, y para que esto no quede en la impunidad y no siga ocurriendo. Gracias a la presión ejercida por las Madres de Soacha, la Justicia Especial por la Paz en Colombia habilitó la recepción virtual de los testimonios de los miembros del ejército. Estas mujeres continúan al frente de la gestión de estos casos, reinventando sus formas de lucha en tiempos de crisis. Tiempo para hacer nuestro habitual repaso por las redes. Esta semana en la red social Twitter, usuarios y usuarias celebraron el Día Internacional contra la LGBTI-fobia. Desde Cuba, el presidente Díaz-Canel escribió lo siguiente: Cuba está comprometida con la garantía de todos los derechos para todas las personas. Saludamos el Día Internacional contra la homofobia y la transfobia. Asimismo lo hizo la cuenta @CubaMinJus a través del siguiente mensaje:
celebramos el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia por el respeto a la diversidad, acompañado de la etiqueta Todos los derechos para todas las personas. Y el usuario @taconimedia nos mostró la fotografía de la bandera de la diversidad sexual ondeando en el Ministerio de Salud Pública. Y en Argentina la usuaria @malenamasa escribió lo siguiente: en este Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, en Argentina nos seguimos preguntando ¿dónde está Tehuel? El chico trans que salió hace más de 2 meses de su casa para ir a una entrevista de trabajo y nunca más volvió. Hoy en Cultura con Género hablaremos de algunas expresiones artísticas que han acompañado a las madres de los falsos positivos en Colombia. La lucha por la justicia de las madres de falsos positivos de Colombia se ha visto acompañada del arte y de la cultura como forma de darle mayor fuerza y visibilidad a sus demandas. Son varias las iniciativas artísticas que han denunciado los crímenes cometidos durante el mandato de Álvaro Uribe. Algunas de estas mujeres han recurrido al grabado en madera para inmortalizar los rostros de sus hijos y que no puedan ser borrados por el tiempo y el olvido. Quise resaltar en este cuadro, que es como la memoria de la mujer luchadora, de la mamá, de la columna de un hogar, ¿sí me entiende? Por ejemplo, ella es mi mamita. Esta es una foto, era una foto pequeñita y mi hijo, él la hizo en carboncillo así grande, entonces para mí tiene doble valor porque acá está grabado algo que grabó mi hijo. En octubre de 2019, jóvenes artistas realizaron un mural de protesta por los falsos positivos en el norte de Bogotá, con la frase ¿quién dio la orden?, y los rostros de 5 militares implicados en las investigaciones sobre falsos positivos. Este mural fue tapado por miembros del Ejército Nacional, hecho que fue denunciado por las redes sociales. Subieron aquí con una cuerda que ataron en la parte de arriba y empezaron a subir y a pintar. Incluso tenían unas brochas gigantes con las que pintaban de blanco. Y tenían todo esto absolutamente más o menos como unos 20, 30 de la PM. Asimismo, el performance y las artes escénicas han sido un recurso muy usado para visibilizar el tema en las calles y darle cuerpo y voz a esta dura realidad. Ahorita estamos en este proyecto de Antígonas, Tribunal de Mujeres, porque creemos que nosotras con el arte podemos construir memoria, construir y hacer memoria, porque no queremos que esto se repita. O sea, ni en mi país ni en otro país podemos permitir que los gobiernos en cabeza de un Estado nos desaparezcan, nos asesinen y quede así, no haya justicia. Ese es el objetivo nuestro. Sin conocimientos artísticos previos, pero con una fuerte necesidad expresiva, estas mujeres toman las herramientas transformadoras y comunicativas del arte para exigir justicia por sus familiares asesinados y desaparecidos. En el 2008 empezamos a encontrar a nuestros hijos ejecutados por el ejército en Ocaña, norte de Santander, donde los encontramos en fosas comunes, donde nos tocó viajar a una distancia de 18 horas para poder recuperar los cuerpos de nuestros hijos, y donde hasta el momento ni siquiera el gobierno ha tenido la delicadeza de preguntarnos si ya cancelamos el traslado de los cadáveres de nuestros hijos. Entonces pensamos nosotros que es la oportunidad de recordarles lo que pasó en el 2008, de la masividad de muertos que eran del municipio de Soacha. Estas son algunas de las formas en las que las madres de falsos positivos han tomado valientemente las herramientas del arte para que sus voces sean escuchadas por las instancias de poder y para que el pueblo colombiano se sensibilice y no olvide la masacre ocurrida en Soacha y otras regiones del país. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube.
Te dejamos con la buena música de Laura Murcia y su tema Las Curanderas. Hasta una próxima entrega de Con Género. Con su falda de retazos remendaba el mundo entero. La costura es lo primero en un mundo que se hace pedazos. Cual recuerdo en su regazo surció telas que vistieran de ilusión por vez primera.